ustedes saben, esta semana estaremos discutiendo lo relativo a la Ley de Ingresos en el Senado de la República, y uno de los puntos centrales en esta discusión y aprobación de esta ley es lo referente al precio internacional de la mezcla del petróleo mexicano. Hoy en día nos encontramos en un contexto mundial muy complicado, donde el precio internacional del petróleo va peligrosamente a la baja y por ende el nuestro. El precio de la mezcla mexicana ha caído hasta en un 24% en los últimos meses. Como es de su conocimiento, nuestras finanzas públicas dependen en gran medida del precio de nuestro petróleo de exportación. El precio del petróleo en la Ley de Ingresos que aprobó recientemente la Cámara de Diputados es de $81 por barril. Consideramos que este precio es irreal, que este precio es demasiado alto a las condiciones de los mercados energéticos globales actuales y futuras. Primero, el mercado internacional de petróleo presenta una alta oferta debido al incremento de la producción en Estados Unidos y en países que no pertenecen al OPEP. También la demanda ha bajado. Las estimaciones de poco crecimiento económico mundial del Fondo Monetario Internacional también han bajado y podrían derivar en una posible desaceleración económica. Entonces tenemos un caso donde hay una gran oferta de petróleo y por un lado hay una contracción en la demanda de este energético a nivel mundial. Y esto tiene como consecuencia que los precios bajen y van a seguir bajando. Información internacional nos indica que todo el mundo está tomando sus previsiones. Mal haríamos nosotros en no hacerlo. Tenemos una magnífica oportunidad de actuar con mayor realismo, responsabilidad y prudencia. Tan solo un ejemplo. En Rusia, sus escenarios son de hasta $60 por barril. No es el caso de nuestro petróleo, pero es tan solo una señal de cómo están actuando varios países exportadores de petróleo. Por lo tanto, debemos ser responsables y reducirlo para evitar caer en una sobreestimación de ingresos que poco ayudarán a las finanzas públicas. La aprobación de la Ley de Ingresos deberá atender a criterios meramente técnicos y no a consideraciones políticas coyunturales. Actualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está obligada por ley a determinar el precio de la mezcla mexicana de petróleo de acuerdo a criterios técnicos, según lo establece el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Sin embargo, este mandato legal no aplica ni a la Cámara de Diputados ni a la Cámara de Senadores a la hora de fijar el precio de referencia de la mezcla mexicana del petróleo. Esto da lugar a que el Congreso estime el precio del petróleo no atendiendo a criterios técnicos, sino a consideraciones políticas y de coyuntura. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, esto no es ni prudente ni responsable. El día de mañana presentaremos una iniciativa al Congreso de la Unión para despolitizar este importante parámetro en la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación. Esta iniciativa es una reforma al artículo 31 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde se mandata por ley no solo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino a ambas cámaras a que el precio de referencia de la mezcla del petróleo sea determinado por la fórmula que establece el artículo 31 de esta ley. De esta manera, el precio del petróleo que se fije en los dictámenes a votar en ambas cámaras atenderá a criterios técnicos que reflejen las tendencias históricas y las consideraciones actuales y futuras de los mercados energéticos globales, eliminando la tentación de fijar este precio de referencia por ocurrencias o por coyunturas políticas. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Buenos días, buenas tardes, senador. ¿Nos podría dar un poco más datos de lo que comprende esta iniciativa, toda vez de que es obvio, ¿no?, de que el precio del petróleo va a la baja y la ley lo mantiene, la minuta que llegó aquí al Senado lo mantiene en $81? Gracias. Sí, gracias. Gracias, Berta. Mira, es muy sencillo. Si ustedes ven el artículo 31, es muy claro a que el paquete económico tendrá que ser elaborado considerando un precio de la mezcla mexicana del petróleo de acuerdo a una fórmula que está claramente establecida en el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y en el artículo 42 lo único que establece es que cuando se aprueben o se presenten estas propuestas en las cámaras, tendrá que ser congruente con dicho precio.
Bueno, en la interpretación de la palabra congruente hay un gran espacio, y ya lo vimos hace una semana, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados en la Ley de Ingresos a un precio de $81 el barril de la mezcla mexicana del petróleo, cuando, si en ese preciso momento se hubiera actualizado la fórmula que utiliza la Secretaría de Hacienda, el precio de la mezcla mexicana hubiera estado por abajo de los $75, por ejemplo. Entonces, lo que estamos nosotros planteando y lo que vamos a proponer es que sin ninguna duda y sin ninguna ambigüedad, cuando se vayan a dictaminar los dictámenes de la Ley de Ingresos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, ya no sea discusión cuál es el precio que se utiliza. Que la Secretaría de Hacienda nos mande un dictamen técnico de cuánto le da el actualizar esa fórmula en este momento preciso, y ese será el precio que se incorpore en el dictamen a votar, tanto en el Pleno de la Cámara de Diputados como en el Pleno de la Cámara de Senadores. Estoy seguro que hay una tendencia natural en la Cámara de Diputados a tener el precio de la mezcla mexicana del petróleo lo más alta posible, porque eso significa mayores recursos a distribuir a la hora de ahora sí que de aprobar el presupuesto de la Federación. Entonces vamos quitándole esa tentación a todos. Esto no es un tema de ocurrencias, no es un tema de apetitos, es un tema técnico. Ya hay una fórmula que funciona bien, que atiende a la tendencia histórica de la mezcla mexicana del petróleo, que atiende a las condiciones actuales y futuras de los mercados energéticos globales. Pues utilicemos esta fórmula y despoliticemos completamente el tema. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Primero, usted mencionó un precio por debajo de los $75, que sería un precio ideal en esta ocasión. Me gustaría saber si existen las condiciones para modificar el precio de $81 que está en esta propuesta de ley de ingresos, si se podría llegar a reducir, si existe el consenso necesario. Y segundo, me gustaría preguntarle si históricamente las finanzas del país se han refugiado en la venta de petróleo, pues para poder tener mayores recursos. ¿Qué va a pasar ahora que se está contrayendo tanto el precio? ¿De dónde va a sacar recursos la Federación si antes era la gran mina de oro para las finanzas nacionales? Gracias. Gracias. Primero aclarar, cuando se aprobó la Ley de Ingresos, hace una semana, en la Cámara de Diputados, la fórmula nos hubiera dado algo inferior a $75. Pero eso fue hace una semana. Estas condiciones cambian y cambian de un momento a otro. En esta última semana las condiciones en los mercados internacionales han mejorado ligeramente, de manera que en este momento, bueno, pues la fórmula, si corriéramos la fórmula, si actualizáramos la fórmula, debería de estar en algún lugar entre $78 y $79 por barril. Pero más que dar una cifra o un número, lo que hay que hacer es institucionalizar esto y despolitizarlo, que sea en el momento en que se va a votar el dictamen en las comisiones, donde se diga, se corrió la fórmula con información hasta el día de hoy, y la fórmula que nos da es de tanto. Y eso es lo que le quitaría todo este componente político al tema. De manera que en este momento las cosas están cambiando, pero si hoy actualizaras la fórmula, estaría entre $78 y $79 aproximadamente la mezcla a considerar. ¿Qué hacer cuando los precios del petróleo van cayendo? Bueno, pues ese es el gran dilema de las economías cuyas finanzas públicas dependen, como depende la nuestra, de los ingresos petroleros. Por eso en México hemos avanzado de manera importante en las últimas décadas, tratando de darle estabilidad y responsabilidad en el manejo de los ingresos petroleros. Cuando hay ingresos superiores a los que están presupuestados, es decir, podamos decir, hay época de vacas gordas, bueno, pues se forman los fondos de estabilización y ahora se está formando el Fondo Mexicano del Petróleo, de manera que ahí podamos ahorrar un poco. Cuando es época de vacas flacas y el precio está por abajo de lo presupuestado, bueno, pues que podamos hacer uso de lo que esté en estos fondos para poder financiar la inversión pública y el gasto público que requiere el país. Cuando hay una caída estructural en los precios, como es lo que se está previendo en estos momentos en los mercados, que hay que decirlo, en estos mercados no hay nada para siempre, y son condiciones muy volátiles, y hay que decirlo con toda claridad, pero bueno, sí se prevé que al menos el año que entra los precios van a estar muy deprimidos,
Bueno, lo que hay que hacer es actuar con prudencia y con responsabilidad. Hay que entender que el Estado mexicano va a tener una menor cantidad de ingresos y hay que actuar en consecuencia. Habrá que contraer el gasto público en la medida que corresponda a la disminución de los precios del petróleo para actuar de manera responsable. Lo peor que podemos hacer en estos momentos sería endeudarnos de más, actuar irresponsablemente y actuar de manera pues, poco prudente con respecto a las finanzas públicas. Muchas gracias, senador. Primero preguntarle si como grupo parlamentario tiene conocimiento de que vayan a proponer más cambios a esta ley de ingresos, más allá del tema del ajuste en el precio del barril de petróleo. Por otro, preguntarle cómo opera este tema de los seguros, del blindaje que se contrata precisamente para cuando caen mucho los precios del petróleo. Supongo, quiero pensar que viene también contemplado en la ley de ingresos, cuánto cuesta, de dónde se paga, cómo opera. Si nos pudiera precisar un poco más acerca de estos seguros que blindan el precio del petróleo, si se contrataron para este nuevo año fiscal, porque si no, pues con las finanzas petrolizadas, como señalan, pues no sé de dónde va a salir, ¿no? Bueno, ese sería mi comentario, pero también mis dos preguntas. Muchas gracias. Gracias. Primero, sí hay otros cambios. Nosotros, pues seguramente en el grupo parlamentario del PAN hay otras inquietudes aparte de este, que serán planteadas en la mesa de discusión de la Comisión de Hacienda en esta ley de ingresos, y esto seguramente el PRD, el PP y algunas otras fuerzas políticas también tengan otras consideraciones, inclusive el mismo PRI puede tener algunas inquietudes con respecto a la minuta que llegó de la Cámara de Diputados, y bueno, ya se verá a la hora de la discusión si estas inquietudes logran tener la mayoría suficiente para poder incorporarse al dictamen que se vota en el Pleno de la Cámara de Senadores el día de, pues en esta semana. Yo creo que hay inquietudes por todos lados, hay inquietudes con respecto al precio de las gasolinas, hay inquietudes con respecto a los niveles de deuda, hay inquietudes con respecto a, pues ahora sí que a todo el marco fiscal que le da razón de ser a los impuestos, al monto recaudatorio que se presenta en las leyes de ingresos. Y yo creo que pues serán planteadas con mucha claridad en la mesa de discusión. En este momento estamos hablando del tema de los precios del petróleo, que creemos que sí es algo atendible con urgencia. Sería irresponsable aprobar una ley de ingresos con el precio en $81. De manera que, bueno, creemos que esto es bien importante, bien relevante. Con respecto a las coberturas, no tengo el dato exacto, pero me da la impresión de que en México se compran coberturas, que es el nombre que se le da a un seguro al precio del petróleo, desde hace ya también pues, varias décadas. No es nuevo el que se compran coberturas en México, es algo que viene funcionando yo creo que desde los 90 se compran coberturas en caso de que la mezcla mexicana del petróleo tenga un precio por abajo de lo que se presupuestó. Entonces en México hemos comprado coberturas desde hace ya muchos años. El monto preciso, el costo preciso y en el momento en que se contratan estas coberturas, pues no es una información que se haga pública por razones obvias. En el momento en que un país tan importante como México, que compra muchas coberturas, pues México es uno de los países que compra una mayor cantidad de coberturas, se haga público, pues vamos a interferir en los mercados internacionales y probablemente en demérito de las finanzas públicas mexicanas. De manera que por eso ese dato pues no se encuentra con facilidad en ese momento a lo de reportarlo por las condiciones de los mercados energéticos internacionales, y creo que es el caso. Estoy absolutamente seguro, no tengo la menor duda, de que para este año las coberturas se compraron con oportunidad y que está completamente cubierto el precio del petróleo en lo que resta del año. No tengo la menor duda, por dos cosas. Primero, pues porque se enganchan a los precios con digamos, hacia adelante en unos 2-3 meses. O sea, nosotros hoy nos están pagando el petróleo al precio que existía, o el precio que prevalecía hace 2 o 3 meses en los mercados internacionales, no al precio de hoy. De manera que eso nos da un margen. Y en los meses posteriores, pues no tengo duda de que se compraron las coberturas como siempre lo hemos hecho. Ahora, la pregunta es, ¿nos blinda el que existan estos mecanismos de cobertura, nos blindan ante posibles fluctuaciones? Pues sí, claramente nos blindan, pero ¿a qué costo? Si hoy queremos comprar una cobertura a lo que ustedes me digan, lo podemos comprar, podemos presupuestar el precio del petróleo a 81, si ustedes consideran. ¿Cuánto nos va a costar
comprar una cobertura 81 si los mercados internacionales piensan que el valor de la mezcla mexicana del petróleo está pues en los 76, 77? Pues va a ser una cobertura carísima, es un seguro. Cualquiera puede asegurar con todo cariño y respeto a su abuelito, pero lo que le va a costar esa prima de seguro es enorme. Aquí es exactamente la misma consideración. Entonces, de que se pueden comprar coberturas, claro que se pueden comprar coberturas, el tema es a qué precio, ¿no? Entre más alto presupuestemos nosotros, más caras van a ser las coberturas, con el impacto consecuencia en las finanzas públicas. O sea que... Hola, buenos días. Buenas tardes, senador. Yo quisiera preguntarle si en dado caso el Senado no modifica los $81, como están, por ejemplo, la mezcla mexicana de petróleo a nivel internacional, ¿esto podría en jaque las finanzas públicas del 2015? Esto es una pregunta. Y otra pregunta, lo que entiendo de su iniciativa es que los senadores tienen que suscribirse al dictamen técnico que les manda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que el Senado y la Cámara de Diputados no politicen esto del precio del petróleo. Es correcto. Que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores pues llegue un dictamen técnico donde les diga que la actualización de la fórmula tal y como lo establece el artículo 31 nos da un precio de tanto por la mezcla del petróleo mexicano, y ese precio de tanto es el que se incorpora en el dictamen a votar en la ley de ingresos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y no sea un tema como estamos discutiendo ahorita, si está alto, está bajo, o es el bueno o es el malo. Pues con eso quitas la politización completa. Esto, ¿qué pasa si aprobamos una ley de ingresos con un precio de la mezcla mexicana de 81? Primero, es poco prudente, es irresponsable, es poco real. Lo que va a pasar es que, bueno, pues conforme vaya dándose el ejercicio presupuestal del año que entra, se van a tener que hacer recortes importantes al gasto, y porque no se van a cristalizar o no se van a realizar estas supuestas ganancias por venta de petróleo en México, con las consecuencias que todos conocemos cuando se empieza a recortar el gasto público. Sí, claro, la Secretaría de Hacienda puede, pues, como coadyuvante en el proceso de aprobación del paquete económico. Hay que recordar que en este momento, pues, la Secretaría de Hacienda ya cumplió, envió su paquete y está en la cancha del Congreso desde septiembre toda la discusión del paquete económico. Por supuesto que la opinión técnica de Hacienda es muy socorrida y es muy necesaria en todo este proceso, y estoy seguro que estarían en la mejor disposición de enviar en este momento cuánto es la actualización de la fórmula. Si volvieran a calcular la fórmula, cuánto daría, estoy seguro que lo harían sin ningún problema, aunque no tengan mandato legal para hacerlo. Gracias, senador. Preguntarle solamente si existen condiciones políticas para que esta reforma pase de una vez en las dos cámaras, se aplique de manera inmediata. Segundo, si usted tiene una opinión sobre a cuánto podría reducirse el déficit con base en la carátula que envió Cámara de Diputados, o si cree que debe mantenerse. También preguntarle, usted que fue de los principales impulsores de la reforma energética desde el sexenio pasado, ¿usted cree que todo este clima de violencia puede afectar la puesta en marcha como tal de todas las inversiones y todo lo que va a implicar la aplicación de la reforma? Gracias. Gracias, Claudia. Empezaría por la primera. Yo creo que es importante esta iniciativa porque seguimos en esta ruta de despolitizar el paquete económico, que yo creo que eso es importante. No sé si dará tiempo a que se aprueben ambas cámaras para que sea un mandato legal a partir de esta discusión. Pero yo espero que tanto los compañeros diputados como senadores tengamos altura de miras y actuemos de manera responsable, y esto pueda ser aprobado y pueda entrar en vigor a partir del paquete económico del año entrante. Aún así, creo que el plantear una discusión con tanta claridad nos puede ayudar, aun cuando no exista mandato legal, a que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados actuemos de manera responsable y revisemos a la baja el precio del petróleo que estamos o que vamos a votar en la ley de ingresos del año entrante. Entonces, aun cuando no existe el mandato legal, creo que es una discusión que vale la pena tocar en este momento, que es fundamental hacerlo, que es responsable hacerlo en este momento,
y bueno, en ese ánimo presentaremos el día de mañana la iniciativa. Con respecto a al déficit en la carátula, bueno, nosotros somos de los que pensamos que mayores niveles de endeudamiento, lejos de acelerar el crecimiento económico a través del gasto público, pues lejos de eso genera incertidumbre y genera mayor reticencia a realizar inversión productiva privada en el país. Que los déficits o los niveles de deuda o el déficit actual, pues no son más que impuestos futuros. Alguien va a pagar por ese exceso de gasto que hoy tenemos. Eso no hay duda ni hay secreto. El déficit no son impuestos actuales, son impuestos futuros. Y ahí yo soy de los que creen que salvo condiciones muy particulares, se debería de recurrir al déficit de manera sistemática o de manera estructural, como lo estamos haciendo ya en los últimos años en el país. Yo soy de los que piensan así, no todos los economistas coinciden conmigo, y ahí habría que plantear un debate y ver cuál es la posición que genera una mayoría en la Comisión de Hacienda del Senado de la República y en el Pleno del Senado, y también en la Cámara de Diputados. Yo creo que es un tema a debatir, es un tema a argumentar. Mi opinión personal es que el déficit en los niveles en los que se está planteando y proponiendo, lejos de ayudar, inhibe el crecimiento económico. Con tema de la reforma energética y las condiciones de violencia que existe en nuestro país, pues claro que es una preocupación no solo para la reforma energética, sino para cualquier inversión productiva que quiera llegar a México, los niveles de violencia que se están dando en nuestro país, y por eso deberíamos de estar tan preocupados en que efectivamente los estemos resolviendo, de que efectivamente resolvamos y generemos condiciones de inversión en Michoacán, en Tamaulipas, en Guerrero, en estados que están siendo muy convulsionados en este momento por la inseguridad. Es un tema que nos debería preocupar a todos, porque al final de cuentas esto inhibe la generación de empleos, que es a lo que a todos nos preocupa. Sí, señor, buenas tardes. Otro tema, pero que se liga justamente con esto último de la violencia en Guerrero. Quisiera su opinión de todo esto que conocimos ayer, de el conocimiento que tuvo López Obrador respecto de las actividades ilícitas o presuntas actividades ilícitas de José Luis Abarca, y su deslinde las explicaciones que dio ayer en su meeting, que dice que pues él nunca apoyó nada y no supo de nada, aunque en realidad nunca dijo que no le habían informado. Gracias. Me parece central este tema en la discusión que estamos teniendo para el caso de Guerrero, y no solo en el caso de Guerrero, no nos hagamos, y existen pues candidatos que se han convertido en alcaldes en todo el país, que probablemente no pasarían una prueba con respecto a sus credenciales en términos de honorabilidad. Yo creo que eso es la parte central del debate en México, y me parece que es una responsabilidad de todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos pues tienen en sus filas candidatos que se vuelven alcaldes, que no necesariamente son deseables para el ejercicio público. Yo creo que es algo que nos obliga a todos. En el caso particular de Andrés Manuel López Obrador, pues ahora sí que deje de hacerse guaje y asuma su responsabilidad en el tema que nos ocupa, que es el tema de Guerrero. Creo también que no solo eso, también en el gobierno deberían de asumir la responsabilidad de quien haya tenido conocimiento de las actividades ilícitas del alcalde de Iguala, pues también que asuman su responsabilidad. Yo creo que es un tema de todos. Este tema no tiene colores, y todos los que participamos en política, si queremos que México sea un país de instituciones, donde se respeta el Estado de Derecho, donde algún día podamos vivir en paz, pues tenemos que empezar por esto. No podemos permitir que los que ostentan cargos públicos, cargos de elección popular, pues estén entredicho su honorabilidad y su vinculación con la delincuencia organizada. ¿Perdón? ¿Es insuficiente? Sí, me parece que sí. Me parece que es insuficiente, y si él tenía conocimiento de que el alcalde de Iguala andaba en muy malos pasos, pues debió de haberlo hecho el conocimiento público, y debió de haber hecho todo en cuanto estaba bajo su control para evitar que alguien así fuera candidato y se convirtiera en presidente municipal de Iguala. Yo también del caso de Guerrero, senador. ¿Qué opinión le merece el nuevo gobernador interino, Salvador Rogelio Ortega, que ya asumió el cargo ayer de la gubernatura de Guerrero?
¿Qué es lo que debería de hacer para pacificar literal las aguas en el Estado? Porque vemos que aún con la licencia del gobernador Ángel Aguirre, que la pidió el jueves, pues el Estado sigue en convulsión, dado que el sábado pues hubieron varios saqueos en Chilpancingo y en Iguala. Yo creo que en estos casos lo que todos, pues desearle mucha suerte, que le vaya, que tenga posibilidades de resolver esta coyuntura tan complicada que tiene el Estado de Guerrero, y de verdad desearle mucha suerte, darle el beneficio de la duda, apoyarlo en todo lo que se pueda desde el Senado de la República. Cuenta con el apoyo de los senadores, ojalá le vaya muy bien y empiece a resolver las cosas. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, pues me parece que lo primero que tiene que hacer tiene que decirnos qué pasó con los estudiantes. Eso es lo que a todos nos preocupa, nos aflige, y lo que todos estamos exigiendo una respuesta. Hay decenas de estudiantes desaparecidos y que nadie sabe dónde está, y me parece que es lo primero que lo que se tiene que enfocar el gobernador del Estado de Guerrero, en darnos una explicación y en averiguar qué pasó con los estudiantes. Por supuesto, en términos de mantener, pues no de mantener, de generar condiciones de respeto al Estado de Derecho en el Estado de Guerrero, me parece que es fundamental que el Estado pues llegue a una situación donde haya, ya no digamos paz, pero cierto orden, y que la gente no esté intimidada por los saqueos y por el vandalismo y por pues verdaderamente los actos que estamos viendo, donde pues no hay ninguna autoridad, no hay ningún gobierno, no hay ningún orden ni ningún respeto en el Estado de Guerrero. Entonces me parece que eso es fundamental, pero primero yo creo que tiene que enfocarse en decir en investigar realmente qué es lo que pasó con los estudiantes. Segundo, tiene que garantizar el orden en el Estado de Guerrero. Y tercero, tiene que generar condiciones para que pueda haber un proceso democrático en orden, en paz y creíble el año que entra. Gracias.